¿Qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos una vez más. Yo soy Dante Lee Y yo soy Mariana Chacón. y esto es La Hora Embrujada. Como podrán ver, en esta ocasión vamos a tratar un tema muy extenso porque lo componen varios personajes muy interesantes, por cierto, y justamente vamos a hablar sobre las brujas en la mitología. Hay muchos estudios y hay muchas formas de estudiarlo al respecto, ¿no? Por ejemplo, en las historias griegas, las historias romanas, los orígenes de la bruja, creo que es bastante. Como mencionas, justo en la mitología griega, en la mitología romana podemos encontrar buenos ejemplos, pero no obstante también se encuentran presentes en, digamos, elementos que han ido evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo, en el caso de Baba Yaga o la bruja Befana, respectivamente de Rusia y de Italia. Y pues estas brujas, pese a que son modernas, realmente poseen una raíz más antigua, poseen estos elementos justamente pues más ligados a la fertilidad, ligado a ciertos ritos específicos, y justamente hoy vamos a hablar sobre todo esto. Y podríamos empezar hablando justamente sobre la Befana, que la tenemos aquí a nuestras espaldas. Y pues bueno, es muy interesante porque justamente en la región de Italia, ella es la encargada de entregarle los regalos a los niños, ¿no? Lo mismo que sería Santa Claus o los Reyes Magos. De hecho, ella entrega los regalos de la noche del 5 de enero al 6 de enero. Ok, del 5 al 6. Es muy interesante porque tiene una clara influencia católica en nuestros días, porque pues se cuenta en esta versión que los Reyes Magos, en su camino hacia el nacimiento del niño Jesús, se encontraron con esta bruja y le invitaron a que asistiera al nacimiento, solamente que pues ella no quería, como que le dio pena. Entonces pues ellos se adelantaron y en algún momento ella se arrepintió, decide alcanzarlos, pero no los encuentra. Entonces pues en su camino pasó a todas las casas que iba encontrando y a los niños que ahí había les dejaba dulces y les dejaba regalos, esperando pues eventualmente pues encontrarlo, y digamos que esto le quedó como una cadena a cumplir, y pues ahora ella le entrega a los niños estos dulces y estas golosinas. Pero en el sentido pagano tradicional, realmente la Befana ahí va a encontrar sus orígenes, porque justamente en las costumbres agrarias paganas de la época se representaba el año viejo con una bruja, que tiene que ver justamente con pues la triada pagana de la feminidad divina, que sería justamente la doncella, la madre y la bruja, y ella representaría el fin del invierno. De hecho, en ocasiones se tiene una representación de la Befana y se quema después de como las representación festividades del fin del invierno. Exactamente, ¿no? Ya acabó como esta parte vieja del año, y entonces se le da la bienvenida a un nuevo año, a un nuevo ciclo. De hecho, los niños le dejan, así como a Santa Claus le dejan galletas y leche, a la Befana le dejan o una naranja o una mandarina y una copa de vino, porque se cree que esto te ayuda a recuperar fuerzas en su trayecto. ¿A ti no te gustaría ser la Befana? Interesante. Ay, sí, Y que te ir a dejaran visitar tu casa y vino. que me dejen mi vino. Ay, mi naranja, ¿por qué no también? Tú también haces. Ajá, me ayuda y para rejuvenecer también, antioxidante. A mí me encanta esa historia porque pues aquí conocemos más la historia de los Reyes Magos y seguimos con esta tradición, pero justo desde otra perspectiva, ¿no? Y que en Italia haya sido tan fuerte esta historia de Befana y esta conexión directamente con las brujas antiguas, que se quedó plasmado, y bueno, lo que hicieron fue cambiarlo al catolicismo para que entrara, ¿no? Claro, Esa fue como creencia. una adaptación, y de hecho fue con la intención en su momento de romanizar un poco la región. Y de hecho su nombre viene de Epifanía, porque le nombran a esta noche la noche de la Epifanía, y es esta noche en la que pues Befana, que quiere decir Epifanía, pues da estos regalos para concluir el año. Sí, de hecho es muy interesante porque muchas historias de las brujas vienen de orígenes mucho más antiguos, ¿no? Por ejemplo, Baba Yaga o Baba Yaga, que podría pronunciarse también, es de origen ruso, exactamente escandinavo,
Y también, digo, hay muchísimas versiones. De hecho, pues ahorita creo que es de las brujas más famosas. Pero todo esto fue porque se recuperó de historias más antiguas del campo, ¿no? Entonces, pues ahorita vemos historias o versiones que se recuperaron por el siglo XIX, más o menos. Y es una bruja siempre con aspecto muy delgado, ¿no? Muy desagradable, con la nariz azul, los dientes de metal para poder rasgar, y de hecho su historia dice que come niños. De hecho es Baba Yaga pata de hueso. De hecho, esto es muy interesante porque hay muchas versiones en donde sale, una de sus características es que ella tiene piernas de gallina, pero hay otras en donde se dice que solo tiene una pierna y por eso se dice pierna de hueso, y hay otras que a mí la verdad es como la que más me gusta, porque se dice que tiene una pierna normal y otra pierna de hueso, y por eso se le dice Baba Yaga pierna de hueso, porque pues ella en un origen más primitivo lo que representa es esta dualidad también femenina, tanto del día como de la noche, del calor o el frío, y la muerte y la vida. Entonces por eso tiene esta pierna de hueso, porque representa la muerte. Entonces a mí es el que más me gusta, pero siempre es este aspecto muy envejecido. Tiene 3 caballeros que la ayudan, que es blanco, rojo, el caballero blanco, el caballero rojo y el caballero negro. Y justamente estos caballeros dominan cada parte del día, es decir, el amanecer, el atardecer y la noche. Por lo tanto, a Baba Yaga pues se le atribuye el control del día y el control de las estaciones también. Sin embargo, pues a pesar de que tenía esta imagen un poco más de madre, incluso creo que ayudaba y era partera y está muy apegada a esta herbolaria y a la curandería también, pues con el tiempo fue cambiando y empezó esta creencia de que Baba Yaga come niños. Pero de hecho hay muchas historias en donde siempre está esta dualidad de buena o mala, ¿no? De la que come niños, pero también puede ser dadora de vida, la que trae el invierno, pero pues también controla el día y el calor, y la que siembra, ¿no? Entonces, de hecho, pues es una representación mucho más antigua de esta divinidad que al final sigue siendo bruja, ¿no? Justamente porque, de hecho, como dices, dentro del folclore ruso hay historias donde termina siendo incluso benefactora, ayuda justamente a las personas, pero también posee esta parte como oscura, donde también llega a ser un poco maliciosa, ¿no? Hay una historia muy interesante respecto a Baba Yaga, justamente, y es que se narra que existía un hombre que se enamoró profundamente de una mujer y juntos concibieron una hija. Eventualmente la madre fallece lamentablemente, pero el hombre vuelve a contraer nupcias con otra mujer. Entonces, pues la madrastra no quería para nada a la niña, y en algún momento cuando el padre estaba afuera la mandó con su hermana, pero para esto su hermana justamente era Baba Yaga, entonces pues ahí estaba implícita la mala intención. Pero la niña era muy inteligente, entonces antes de ir con esta tía, fue con su otra tía, hermana de su papá, a verla, y justamente pues le platicó la situación y pues la mala espina que ella ya tenía. Entonces la tía le dijo: mira, vas a encontrarte con un álamo, lo vas a adornar con unos listones, te vas a encontrar con una puerta que no te va a querer dejar salir, entonces le vas a poner un poco de aceite. Te vas a encontrar con unos perros, entonces les vas a dar un pedazo de pan, y finalmente te vas a encontrar con un gato que pues también se va a poner agresivo, y le vas a dar un pedazo de jamón, ¿no? Entonces pues la niña toma todos estos elementos y se dispone a ir a casa de Baba Yaga. Entonces pues finalmente entra y Baba Yaga le pide a la sirvienta que la bañe porque se la quiere desayunar en la mañana. Baba Yaga sale de la habitación muy contenta, y entonces la niña, que había escuchado las intenciones de Baba Yaga, le pide a la sirvienta que por favor no le ponga el agua tan caliente y que tampoco llene la tina, ¿no? Y le regala un pañuelo. Entonces pues la sirvienta se compadece de la niña y pues le hace caso para que pues Baba Yaga no se la pueda comer. Y eventualmente pues la niña se encuentra con el gato de la bruja y le entrega el pedazo de jamón. Entonces el gato le dice: mira, ahí sobre la mesa
hay un peine y una toalla. Sí. Entonces cuando la bruja te quiera perseguir porque se te va a ir encima, vas a aventar la toalla y se va a convertir en un río que ella pues difícilmente va a poder cruzar. Pero si pasa, entonces vas a aventar el peine al suelo y se va a convertir en un bosque, que también pues va a ser muy difícil para ella poder pasar. Entonces finalmente la niña toma el peine, toma la toalla, la bruja se da cuenta, sale corriendo detrás de ella. Obviamente al darse cuenta que venía persiguiéndola, avienta la toalla, esta se convierte inmediatamente en un río y entonces la bruja logra pasarlo porque se va volando dentro de un mortero. Ah, sí, porque una de sus características es que su transporte es una especie de mortero o incluso olla, y ella lo rema con una escoba y también así quita su paso, ¿no? Entonces, pues es de las dos herramientas que... No, y es muy interesante porque para esto la niña pues ya había sobornado a los perros, ya había atado el álamo, ¿no? Pero la bruja puede cruzar el río, entonces avienta el peine y se convierte automáticamente en un bosque que no la deja pasar, y entonces se regresa. Se regresa y ella estaba obviamente muy enfurecida, y entonces va y cuestiona al gato porque se había comportado así, y el gato le dice, bueno, es que tú nunca me habías dado nada de comer, ni siquiera un hueso, y esta niña inmediatamente me dio un pedazo de jamón, ¿cómo no le iba a ayudar? Entonces va con los perros a regañarlos porque tampoco la detuvieron, y los perros le dicen algo muy similar, es que tú nunca nos alimentas y ella nos dio un trozo de pan fresco, la teníamos que dejar pasar. Va con la puerta también a regañarla porque dejó que la niña saliera, y la puerta le dice, tú me tienes abandonada pese a todos los chillidos, y esta niña sin más me echó aceite y ahora no hago ningún ruido. Y por último va con el álamo a reclamarle y le dice, yo te he servido durante años y nunca me has prestado atención, sin embargo esta niña al llegar me adornó con unos listones, entonces no le podía hacer daño. Finalmente la niña llega a su casa sin ningún daño, le platica al padre todo lo que había sucedido y abandona a la madrastra, y pues obviamente el padre y la niña viven felices para siempre. Sí, de hecho es muy interesante porque hay muchas versiones, como comentaba, pues son historias muy antiguas del campo que se fueron recuperando y haciendo diferentes versiones. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, hay otra en donde se cree que, bueno, se habla de Katia, que es una niña, y se hace amiga de la hija de Baba Yaga, porque la Baba Yaga tenía una hija. Entonces, cuando esta se entera, pues se molesta demasiado y las niñas deciden huir. Y justo, igual, ¿no? Pasa algo muy parecido en cuanto huyen, igual tiran la toalla y se hace un río, tiran el cepillo y se hace un bosque, y de hecho, pues se crea una cierta alegoría sobre la creación de la tierra en sí. Por eso son justamente pues brujas dentro de la mitología, porque aunque pues ahora pertenezcan al folclore popular, realmente sus raíces se encuentran en esos aspectos pues mitológicos de las diosas primitivas, y pues, es por eso que la bruja de Blancanieves pues no entra aquí. Es por eso que esa no. Y bueno, hay otros ejemplos también muy interesantes. Por ejemplo, está Circe, que pues en algunos casos se le describía como una ninfa, como una bruja, como una diosa, no poseía como todas estas facetas, y pues ella era una experta justamente pues en el arte de la hechicería, sí, y en el transformismo. Justamente pues se creía que ella había transformado a muchos hombres en animal, y uno de sus castigos fue ser exiliada a la isla de Ea, donde pues no pasó toda su vida porque eventualmente pudo escapar de esta isla. Pero justamente pues también todos los rasgos mitológicos alrededor de Circe pues también nos dejan entrever justamente el papel que tenía la bruja en la antigüedad. Sí, de hecho es muy interesante porque desde las historias antiguas está este papel de bruja, ya sea como divinidad o como una bruja devota de alguna diosa, ¿no? Que igual está representando esta parte. Y por ejemplo, después de Circe está Medea, que era su aprendiz, que es justo su aprendiz. Bueno, en algunas historias dicen que era su hija, pero pues Medea es quien continúa un poco con el legado de Circe y también aprende hechicería, y ella de hecho
pues una de las cosas en las que se especializó fue en herbolaria, también en la medicina, en las partes medicinales. Y es muy interesante porque de hecho en literatura que se publicó en esa época, ¿no? Como justo la Ilíada y la Odisea, pues Circe es una de las principales participantes, ¿no? Circe y Medea. Entonces, justo Medea es quien le ayuda a Ulises, que es uno de los personajes principales, y ella es quien los guía un poco, ¿no? Y Circe, por ejemplo, en otras historias, incluso romanas ya, sale también como ayudante de los héroes, siempre, ¿no? Como esta bruja que ayuda a los héroes. De hecho, es muy interesante porque creo que en muchos lugares está esta historia, ¿no? De la bruja que ayuda como al héroe o al actor principal de la historia. Por ejemplo, también está Macbeth de Shakespeare, ¿no? Ahí creo que la acción que hace explotar toda la trama es lo que le dicen las tres brujas, ¿no? Entonces las brujas solamente aparecen en una parte súper importante, que son tres, justo porque ven el pasado, el presente y el futuro. Dicen su futuro y son quienes prácticamente guían toda la historia. Y me gusta mucho esta imagen de las tres hermanas compartiendo el ojo y teniéndose lo que pasa. De Circe me gusta mucho esta cuestión en la que en algunos casos era concebida como hija de Helios, pero en otros casos justamente era concebida como hija de Hécate, que es diosa de la hechicería, de la brujería. Entonces pues también ya poseía de por sí como esas características, digamos, desde nacimiento. Y ella llevaba justamente una vara con el que podía llevar a cabo pues todas las formulaciones, todos los conjuros, y era como su elemento, digamos, característico para que ella pudiera desempeñar pues las tareas mágicas que ella poseía. Exacto. De hecho es muy interesante porque vemos cómo en diferentes historias se ven las herramientas de lo que caracteriza a la bruja un poco, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Baba Yaga, que está el mortero y está la escoba, que es una de las cosas, de las características y que todos conocemos un poco de las brujas, ¿no? Está la varita de Circe, y por ejemplo, otra diosa que tal vez se considera de la brujería y de la hechicería es Kerriwen. Kerriwen ya es de otra parte, es una diosa celta. Sin embargo, pues una de sus características principales es justamente este gran caldero, ¿no? Y este caldero pues es el que representa no solo la sabiduría y la creatividad y la inspiración, sino también la propia vida y la propia muerte, ¿no? Entonces esta bruja, junto con Baba Yaga incluso, que representan esta parte oscura y esta parte de vida también, ¿no? De fertilidad. Justamente, tengo que quitarme esa muletilla, digo mucho justamente. De hecho... Solo la cambio por otro. ¿Sabes lo que iba a decir? De Kerriwen. Es muy interesante que Kerriwen también posee esta cualidad de poderse transformar en también ciertos es animales. mismo, exacto. ¿No? Se puede transformar en una gallina, se puede transformar en un cerdo, según también la mitología que se esté siguiendo, pues va tomando otros rasgos animales. Pero por ejemplo en el caso de Baba Yaga también encontramos como esta similitud con la gallina, que pues se trata obviamente de un símbolo de fertilidad por esta cuestión del huevo que representa la eclosión y la transformación. Interesante. Y de hecho hablábamos de que a Befana le dejan vino y naranja, y una de las características de Baba Yaga también es que le encantaba el vino y bueno, en este caso la carne, ¿no? Además, en la estreguería, en el Evangelio de las Brujas, para ser precisos, escrito por Charles Leland, se narra que la luna es representada con un limón y el sol es representado con una naranja. Entonces tiene mucha similitud con la costumbre contemporánea, digamos que es como un remanente, un reflejo de esta costumbre que sería pues muy anterior a nuestra época, y pues se trata de una representación del sol, puesto que justamente es lo que se busca representar a través de estos ritos, quemar la bruja vieja que ya se llevó el sol viejo, claro, y junto renovar con esta libación para que se renueve. Sí, es muy interesante cómo en diferentes culturas se encuentra finalmente la bruja, ¿no? Y esta bruja que representa o que tiene ciertos rasgos más primigenios y más hacia la fertilidad o hacia la fertilidad y la muerte, justo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
justo en febrero había una tradición romana que se dedicaba a la diosa del silencio, Lala, ¿no? Esta diosa también es nombrada como Tacita Muta en latín, y pues es una diosa que de hecho se cree que es de los la reina de los muertos, por así decirlo. Y justamente sabías que me iba a decir. No lo esperaba. Y se cree que era la reina de los muertos. Entonces es muy interesante porque por estas fechas más o menos, bueno, en febrero, se hacía un ritual donde todas las ancianas daban un sacrificio a esta diosa. Es una diosa bruja porque justamente las diosas ancianas y todas las hechiceras eran las que hacían estos sacrificios en búsqueda de cierta sabiduría y cierto conocimiento de nuevo de la muerte, ¿no? O de esta parte oscura también. Ya hablamos tanto de Grecia como de Roma, ¿no? Hasta el norte en Rusia, y hay realmente pues muchísimas historias y está muy inmerso la imagen de la bruja, ¿no? La imagen de la bruja que está muy apegada a la fertilidad, que está muy apegada a los ritos también de iniciación, de muerte. Que si ustedes justamente quieren aprovechar un poco esta energía, que es la energía de febrero, justamente después de la Candelaria, que es la energía pues del deshielo, el despertar de la tierra, ¿no? Esa renovación, justo de lo que hablábamos un poco, ¿no? Resurgir. Lo espiritual, energético también. Podríamos justamente hacer alguna meditación, algún tipo de ofrenda hacia la figura o el arquetipo de la bruja en esta faceta de anciana, con el fin de renovarnos, de abandonar como esta máscara, esta faceta, y entonces darnos la oportunidad de renacer con la energía de la primavera. Exacto. Y aprovechando el tema del día de hoy, que tiene que ver con las brujas de la mitología, vamos a hablar de una mancia que hace honor mucho a esta figura que tenemos quizá un poco estigmatizada de la bruja, pero en esta faceta oscura que bien mencionábamos hace un momento. Y pues nos referimos a la antropomancia, y pues viene de antropos, que quiere decir humano, y mancia, que quiere decir adivinación, y es una mancia sumamente antigua, una de las más antiguas practicadas por la humanidad, y como lo dice su propio nombre, consistía en desmembrar una persona para ver en sus entrañas, y a través de los contenidos y las formas que encontraban en la cavidad se daba una interpretación. Incluso hay registros históricos de que se llegó a practicar tanto en Roma como en el antiguo Egipto, y no solamente se limitaba a las tripas. Por ejemplo, se revisaban otros órganos internos, se revisaba en algunos casos el corazón. Dependiendo la cultura, se le daba mayor importancia a algún órgano, y de hecho los que llevaban a cabo este tipo de interpretaciones eran los nigromantes. Claro. Existe una idea muy errónea a lo que realmente es la nigromancia o la necromancia, porque en ocasiones se piensa que estos tipos de magos poseen la capacidad de revivir personas, ¿no? De volver a reanimar cadáveres, y no, realmente la figura original del nigromante es esta persona que tiene un contacto íntimo con la muerte, con la energía justamente de los muertos. Y uno de los papeles centrales que ejercía el nigromante era la antropomancia, pero no solamente se practicaba con humanos, eventualmente también se llegaba a practicar con bueyes, con vacas, incluso con topos, y pues varios diversos animales, y el nigromante era el encargado de darle sacrificio al animal y entonces hacer la interpretación para brindar una respuesta al consultante. Y en esta ocasión te voy a hacer una interpretación. Yo, wow, con razón eran las tripas que compramos. Bueno, aquí tengo la cubeta. Obviamente no podemos hacer una interpretación de las entrañas, antropomancia como tal,
Pero es muy interesante tener en cuenta que existía esta forma de adivinación, incluso en algunas tradiciones afrocaribeñas o de este origen, todavía se practica pues el sacrificio con ciertos animales y a veces se realizan interpretaciones con las entrañas, que también sería antropomancia. Y que ahora disponemos de formas pues más prácticas que andar destripando animales y personas. Sí, porque me lo imagino un poco como, bueno, vamos a ver cómo va a estar la cosecha de este año, ¿no? O la venta, si me dedico a, no sé, vender carne de vaca, ¿cómo va a estar la venta? Y entonces claro, había en la antigüedad. Ajá, en la antigüedad. Y se ocupaba en esos casos que mencionas, para saber sobre las cosechas, sobre el clima, claro. En algunos casos. Y era algo normal, digamos, ir con el nigromante para ver cómo nos iba a ir. Estamos a media luz y en esta ocasión vamos a hablar sobre el papel de la bruja en diversos medios, porque justo hace un momento hablábamos sobre la mitología de la bruja y las historias en todas estas culturas sobre la bruja. Sin embargo, pues también podemos verla en muchas formas y en muchas culturas y en diferentes medios como desde el cine o desde la literatura. Por ejemplo, hay recopilaciones de Joanna Hutt, quien habla sobre la figura de Baba Yaga, sobre todo esta bruja rusa, que en algún momento se transformó a ser una bruja que comía bebés y que a todos los quería aventar a su horno. Y de hecho ella es quien hace toda una recopilación y todo un estudio sobre qué representa estos papeles de la bruja para la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en Baba Yaga puede ser desde este declive de la mujer que era sabia a una mujer mala, por así decirlo, o una parte negativa de la mujer, es decir, este conocimiento que antes se tomaba como brujería y sabiduría de esta mujer anciana, se vuelve como algo negativo, ¿no? Lo podemos ver en Circe, por ejemplo, es una bruja, ¿no? Una diosa de la brujería también se podría considerar, que pues podríamos decir tiene todas las características positivas de una mujer o todo lo bueno, ¿no? Como esta parte de curar a las personas, este transformismo, castigar a ciertos hombres. Sin embargo, vemos por ejemplo a Medusa, que ha estado representada en muchas historias, en muchas pinturas, pero se podría considerar también una bruja. Sin embargo, ella representa todo lo negativo para la sociedad, ¿no? Y lo que termina haciendo es convertir en piedra a los hombres, es esta figura en la cual temerle. Y esto pues se ha ido representando de muchas maneras, ¿no? Vemos, por ejemplo, estudios de Robert Darnton sobre todas las historias francesas, como Caperucita Roja o diferentes historias que se originaron en el campo, y de esta creencia, por ejemplo, en las brujas como un ser maligno, un ser que va a robar a los bebés. Y de hecho pues tiene todo un ensayo sobre la matanza de los gatos, en la que pues menciona un día histórico en el que se asesinaron miles de gatos que se encontraron en las calles, sobre todo los gatos negros. Y fue una matanza de todo el pueblo porque como no les estaba yendo bien, ellos atribuían que eran las brujas, y las brujas podrían convertirse en gatos. Entonces si veían a un gato salir en la noche, ellos creían que era una bruja y lo que hicieron fue asesinar a miles de gatos. Y ya de esta forma pues vemos todo lo que influye en las historias. Vemos también las recopilaciones de los hermanos Grimm, que ahorita es bastante famosa, con cuentos como Blancanieves o como La Bella Durmiente, en donde las brujas pues es este ser maligno que afecta al camino del héroe, ¿no? O de la heroína en estos casos. Entonces, por ejemplo, vemos en Blancanieves como la bruja es la madrastra y es la que quiere asesinar al personaje principal. Entonces, pues de esta manera fue evolucionando desde historias
donde la bruja era la proveedora de fertilidad o era la que ayudaba en los partos y la que ayudaba en los nacimientos, a esta figura pues más folclórica, un poco que se terminó institucionalizando, en la cual la bruja es este ser maligno. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Recuerden suscribirse al canal para más contenido, también activar la campana de notificaciones, síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook, visítenos en nuestra página web. Pueden comentar también, pueden leer nuestro blog y comentarnos si tienen alguna duda, un comentario, si saben alguna otra versión, alguna otra historia, pues también ahí lo pueden poner. Nos estamos viendo en una próxima Hora Embrujada. Adiós. Bye.